Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video voy a hablar sobre las imágenes RAW y JPG. Yo había considerado que este tema era un poco obvio, pero en una reunión de curso con exalumnos de mi colegio, nos juntamos hace poco y uno de ellos me preguntó justamente por este tema, que qué diferencia había en tomar las fotografías con la cámara en JPG o en RAW. Como podemos ver, aquí la cámara nos da RAW, JPG, en calidad alta en JPG, en buena dice, o RAW y normal, en JPG normal, o RAW y JPG básica, que ya es la calidad mínima que nos da la cámara para el JPG. También podemos tomar solamente en RAW o solamente en JPG de alta calidad, normal o básica, que es lo más bajo. Una vez ya explicado eso, que vimos aquí en la pantalla, les comento que el RAW nos da toda la capacidad que la cámara puede entregar en el archivo, la máxima calidad. Por eso son imágenes muy pesadas. Entonces, estas imágenes en RAW están pensadas para que el fotógrafo las procese en el computador, ya sea en el Lightroom, en el Photoshop o en programas de edición de fotografía. El JPG es un archivo comprimido. Se puede comparar con el caso de las grabaciones de audio, con los archivos WAV que tenían toda la información de las canciones y que había muy pocas en un CD, en comparación con los archivos MP3 que están comprimidos y permiten grabar en el mismo CD una cantidad impresionante de canciones. Viene siendo eso, pero en la imagen. El JPG es un archivo más liviano que el RAW y ya viene procesado por la cámara. La cámara lo entrega procesado con los contrastes ideales, siempre y cuando la fotografía haya sido bien tomada. Si una foto, como les digo, está bien tomada, están hechas las mediciones como corresponden y la fotografía quedó con los ajustes precisos, el JPG puede salvar. De hecho, muchas fotos debo entregarlas en forma inmediata y para eso las tomo en JPG. Si cometemos errores al tomar la fotografía, el JPG no nos va a perdonar mucho. Podemos hacer alguna corrección, pero no tanto como permite el RAW. Con el RAW, si uno se equivocó, por ejemplo, en el balance de blanco, puede corregirlo. O si las fotografías están muy subexpuestas o sobreexpuestas, también da una capacidad mayor de corrección que el JPG. Por eso es muy conveniente tomar las fotografías con nuestras cámaras en el modo RAW. Les voy a mostrar aquí las mismas fotografías tomadas con diferentes exposiciones para que puedan ver hasta dónde corrige o permite corregir el archivo RAW y hasta dónde nos permite corregir el JPG, para que vean la diferencia que nos da un tipo de archivo o el otro. Por supuesto, el RAW, una vez que se edita, lo pasamos a JPG para poder compartirlo en las redes o para imprimirlo en papel. Aquí les voy a mostrar las fotografías. Estamos viéndola en RAW y veremos los puntos que nos permite corregir hasta llegar a una buena exposición. Les repito, estamos en RAW. Ahora veamos qué pasa cuando uno se equivoca
en la exposición con el JPG. Aquí estamos. ¿Se fijan? Esa ventaja hay entre usar el RAW y no el JPG. Pero si uno tiene ya experiencia con la cámara y sabe dominarla al 100%, podrá conseguir resultados óptimos al tomar en JPG. Y la idea es esa, es ser capaz de tomar buenas fotografías, como ya les he dicho, en la cámara, y solamente al editarlas poder mejorarlas, dejarlas mucho más interesantes, pero partiendo ya de un archivo que perfectamente se pudiera entregar en ese momento porque está bien tomado con la cámara. Esa es la idea, llegar a esa experiencia con nuestras queridas cámaras. Una vez más, espero que este video les haya sido de gran utilidad y nos vemos en un capítulo pronto. Que estén muy bien y sigan disfrutando de tomar fotografías, como sé que a todos ustedes que ven este canal les apasiona este tema. Hasta luego, amigos.